en Primera de Corintios capítulo 4. Vamos a cerrar el capítulo 4 de Primera de Corintios, leyendo los versículos del 14 al 21. En este capítulo 4 cerramos el problema que ha venido atendiendo el apóstol Pablo sobre las divisiones que habían en la iglesia, porque cuando llegamos al capítulo 5, Pablo viene a atender ahora otro problema, ya que no es la división, ya él ya atendió, ya enseñó, ya le dijo al pueblo, a la iglesia de Corinto, qué es lo que deben hacer sobre el problema de la división que había en la iglesia. Entonces aquí cerramos con este tema de la atención que estaba dando Pablo en aquel momento. Dice así, 1 Corintios 4:14: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Amén y amén. El apóstol Pablo, quien había sido el fundador de esta iglesia, el fundador de la iglesia de Corinto no había sido Pedro, no había sido Apolo. Quien había fundado aquella iglesia había sido el apóstol Pablo. Luego Pablo permitió que Pedro pudiese llegar. ¿Cuántas veces? No lo sabemos. Apolo estuvo ahí predicando y habían otros predicadores. Cuando Pablo escribió esta carta, Pablo no está en Corinto. Pablo está lejos de Corinto. Y a Pablo le informan los problemas que están sucediendo en la iglesia de Corinto. Y Pablo entiende su responsabilidad como padre espiritual. Pablo entiende y reconoce que él tiene un compromiso como padre, como fundador, como el hombre que Dios puso en esa iglesia para que esas personas conocieran a Jesucristo. Y ahora el apóstol Pablo quiere traer a memoria de la iglesia cómo él, como un padre espiritual, cómo él los ama. ¿Y por qué razón Pablo los está corrigiendo? De hecho, hay algunos de los miembros de la iglesia que ya no querían que Pablo se metiera en la vida de ellos. Y eso lo vamos a ver. Hay personas que dicen, bueno, yo soy miembro de esta iglesia, pero que conmigo no se mete el pastor, a mí que no me diga nada. ¿Verdad? Son hijos que no quieren corrección, son hijos que no quieren instrucción, son hijos que quieren solamente gozar, disfrutar, recibir los beneficios. Es como aquellos hijos que quieren estar en la casa comiendo, bebiendo, disfrutando, pero tú lo pones a hacer algo, no quiere hacer nada. No quiere ir a la escuela, no quiere trabajar, no quiere servir, no quiere hacer nada, pero quiere disfrutar todo. Y en esta enseñanza, y con la ayuda del Espíritu Santo, que yo sé que Él siempre me ayuda, yo voy a
exponer esto y yo espero, hermano, que usted reciba esta palabra. Si usted es un verdadero hijo de Dios y un verdadero hijo espiritual, yo espero que usted reciba esta palabra. En primer lugar, el apóstol Pablo quiere hacerles ver a ellos que los ama. El apóstol Pablo quiere que los hermanos de Corinto entiendan que Pablo los ama. Volvamos a leer el verso 14. Verso 14. Dice: no escribo esto para avergonzaros. Recordemos que Pablo los ha venido exhortando. Pablo los ha venido exhortando. Ha venido llamándoles la atención porque ellos están en división, ellos están haciendo grupos, cada quien está agarrando lo suyo, unos hablando mal de un líder y el otro mejor del otro. Y entonces Pablo llega a un momento donde dice: no estoy escribiendo esto porque yo los quiera humillar, avergonzar. Mi deseo no es hacerlos sentir mal. Mi deseo no es que ustedes se sientan mal. Yo le pregunto a los padres: padre, ¿te gusta hacer sentir mal a tus hijos? Cuando los corriges, ¿te gusta? ¿Verdad que no? Nosotros no queremos hacer sentir mal a nuestros hijos, pero es necesario corregirlos, pero es necesario instruirlos, pero es necesario repetirles aún lo mismo que les hemos enseñado. ¿Por qué? Porque son nuestra responsabilidad. Entonces, un padre que ama no va a dejar pasar por alto las cosas. Un padre que ama no va a dejar que las cosas sucedan solo porque no, yo no me meto, ahí verá él, ahí verá ella. No, no, no. Si ese hijo todavía está bajo tu cuidado, es responsabilidad tuya. Y eso es lo que Pablo está haciendo a través de esta enseñanza. Y es lo que yo quiero exponer a través de esta enseñanza. Dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros. ¿Como a qué? Como a hijos míos amados. Mire la ternura que lleva ese versículo, la ternura que lleva esa palabra, el amor que lleva esa palabra. Ahora, en la segunda carta de Corintios, Pablo nos va a decir que cuando escribió eso, ¿cómo lo escribió? Vaya conmigo a segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Y lo que vamos a leer ahorita es la segunda carta de Pablo a los Corintios, diciéndole que cuando escribió la primera carta, ¿cómo lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? ¿Y cómo se sentía Pablo cuando estaba escribiendo esta primera carta? Mire lo que dice segunda de Corintios 2:4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Yo lo que quiero que usted vea, Pablo hasta la segunda carta les está diciendo cómo se sentía Pablo como padre espiritual al ver que sus hijos, la iglesia está dividida, son hijos carnales, cada uno haciendo las cosas a su manera, y Pablo, que no puede llegar, les tiene que escribir. Y que cuando Pablo está escribiendo la primera carta de Corinto, Pablo está llorando por ellos, porque un padre que ama sufre. Los padres que amamos sufrimos. Y ya vamos a hablar de eso. Versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis. ¿Qué dice? Cuán grande es el amor. ¡Wow! Eso a mí me conmueve. De hecho, eso me llega profundo, hermano. Ese debería ser el amor que debemos
tener los pastores que hemos sido llamados por las ovejas, por los hijos, por los miembros. Y aquí está el apóstol Pablo diciendo en la primera carta: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Yo te estoy llamando la atención porque eres mi hijo y te amo. No le dice eso usted a sus hijos cuando los corrige. Y si no lo dice, se lo debería decir: hijo, ¿sabes por qué te corrijo? Porque te amo. ¿Tú sabes por qué te estoy corrigiendo? ¿Y por qué te tengo que dar tu chilillazo? Porque te amo. ¿Tú sabes por qué te voy a quitar el celular y ya no vas a andar celular por un mes o no sé cuánto tiempo? Porque te amo. Y ya no me vas a salir a la hora que vos querés. ¿Sabes por qué? Porque te amo. Aunque el hijo no entienda en ese momento, pero tenemos que decirle que lo que les estamos diciendo, la exhortación que estamos haciendo para ellos, es porque son nuestros hijos y los amamos. Aunque eso, como le repito, a veces no se recibe bien. Los hijos a veces lo ven mal. A veces los hijos lo ven como que mi mamá no me deja hacer nada, mi papá no me deja hacer nada, como que él también no fue joven y se equivocó, y por qué no me deja a mí que me equivoque. Aún con todo lo que digan los hijos, es nuestro deber seguir guiando a nuestros hijos, mis hermanos. En el libro de Hechos 20:31, ahí hay otro versículo donde el apóstol Pablo estaba teniendo una reunión con pastores, y el apóstol Pablo expresa esto. Lo que estamos encontrando ahorita es el corazón de un padre. Cada uno de estos versículos estamos viendo el corazón de un padre espiritual que llora por los miembros, que sufre por los miembros, que intercede, que busca, que clama. Mire lo que dice Hechos 20:31. Por tanto, velad. Se lo está diciendo a un grupo de pastores. Esto no se lo está diciendo a la iglesia, a un grupo de pastores. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de ¿qué? Amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí está Pablo diciéndole a ese grupo de pastores: durante 3 años yo he estado con ustedes, formándolos, instruyéndolos, corrigiéndolos. ¿Y saben cómo lo he hecho? Con lágrimas, con dolor. Ahora, la palabra amonestar, que es la que resalta en estos versículos, voy a volver a leer el verso 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros. La palabra amonestar o amonestando quiere decir advertir, aconsejar, reprochar o corregir. Cuando usted amonesta a su hijo, usted le está advirtiendo un peligro. Cuando usted amonesta a su hija o a su hijo, usted le está dando un consejo. O cuando usted está reprochándole una mala actitud a su hijo, usted lo está amonestando. ¿Pero por qué lo hace? Porque lo ama. Cuando usted corrige a su hijo, usted lo está amonestando, pero lo hace porque lo ama. Pues ese era el corazón del apóstol Pablo hacia la iglesia de Corinto. Él amaba a esa iglesia, él amaba a esos hermanos, él amaba a aquel grupo de pastores a quienes los había estado instruyendo por 3 años, formándolo, instruyéndolo, capacitándolo. Por eso es que cuando yo leo la última carta de Pablo, ya antes de morir, siempre me conmueve, me estremece, porque Pablo habla de uno de sus líderes, uno de sus buenos líderes que Pablo tenía, se llamaba Demas. Y cuando Pablo ya está sentenciado a la muerte, Pablo sabe que va a morir y le escribe, ya está escribiendo los últimos capítulos, ya está escribiendo los últimos versículos de segunda de Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, Demas me ha desamparado.
mi líder, mi servidor, me ha desamparado, se fue al mundo. Entonces yo siempre tengo la imagen de Pablo, del dolor, la tristeza, el quebranto de un hombre a quien le dedicó tiempo para formarlo, instruirlo, amarlo, y todo lo que Pablo pudo haber hecho con Demas, y en un momento Demas se le pudre, Demas se le pierde, Demas se le echa a perder, igual que sucedió con Judas. Jesús los amó a todos, Jesús amó a todos por igual, a los 12 apóstoles los amó. Incluso la Biblia dice que amó a Judas hasta el final. Lo amó hasta el final. Jesús nunca dejó de amar a Judas, pero Judas no quiso corregirse, no quiso enderezarse, no quiso entender, no quiso. Y al final, usted ya sabe lo que pasó. Pues ese es el dolor de un padre, ese es el dolor de una madre que, amando a su hija, a su hijo, para darle alimento, para darle lo necesario, para mandarlo a la escuela. Padres o madres que hacen cosas impresionantes para mandar a un hijo a la universidad. Madres que no tienen la ayuda de hombres o de esposos, y lavando y planchando se ganan y se quiebran el lomo para mandar a sus hijos a la universidad, y se amarran la barriga y dejan de hacer cosas, y luego ese hijo ingrato ni se acuerda de la mamá ni del papá. Pero esa es la vida, esa es la vida. Y aquí está el apóstol Pablo, como un padre espiritual, amando y demostrando el amor. Número 2, el apóstol Pablo, como padre espiritual, él está sufriendo. Y eso ya lo había dicho, pero lo vamos a ver en el verso 15. El apóstol Pablo está sufriendo, porque dice en verso 15: porque aunque tengáis 10,000 ayos quiere decir tutor, otro líder. O sea, en la iglesia de Corinto habían otros líderes que cuidaban la iglesia. En la iglesia de Corinto, por ejemplo, aquí en la iglesia, ¿para qué voy a ir tan largo? Aquí en la iglesia, aquí hay muchos líderes que son delegados. Aquí está el hermano Daniel, que es mi asistente. Él está delegado a cuidar, a pastorear, a alimentar. Él predica de vez en cuando, ¿verdad? Hay otros hermanos que también están de líderes, como directores o coordinadores, que trabajan conmigo, que me apoyan, que me ayudan. Ellos pueden ser esos ayos, son líderes, tienen conocimiento, ellos pueden predicar. Pero al que puso Dios aquí como pastor, no fue a ellos, fue a mí. ¿Alguien comprende eso? Y no estoy diciendo esto, señores, para elevarme, que no me gusta, usted ya me conoce a mí, sino solo para que usted entienda. Entonces lo que Pablo está diciendo es: ustedes pueden tener 10,000 pastores. Ustedes pueden, incluso Pablo hasta está exagerando, ustedes pueden tener 10,000 instructores, maestros, personas que lleguen a predicarle, enseñarle. Pero ¿qué dice Pablo? Dice: porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Entonces lo que Pablo les está recordando a los hermanos de Corinto es: ustedes pueden tener muchos instructores, muchos líderes, muchos maestros, muchos mentores. Ustedes pueden tener muchos ejemplos allá, pero quiero que sepan que su papá espiritual soy yo, dice Pablo. Ahora, ¿a qué me lleva eso? Me lleva a Gálatas 4:19, porque el trabajo de un padre nunca termina, nunca termina. Gálatas 4:19, mire lo que dice, Gálatas 4:19. Creo que una vez usted me escuchó decir esto. Yo pensaba, y discúlpeme, pero yo lo pensé, hermano, de veras, no sé si era que me volví tan ingenuo, pero yo lo pensé, de veras que lo pensé. Yo pensé que el día que mis hijos se casaran,
y cada quien hiciera su vida, me iban a dejar en paz. Sí, yo pensé que yo iba a vivir feliz. Y espero que eso no le sirva de ofensa a mi papá. No. Pero es que yo pensé, que ya se casaron, fueron a hacer su vida, ahora ellos pues van a resolver sus cosas y nada que ver, yo estoy feliz. Y como comenzamos tempranito con mi esposa, y entonces, bueno, y ahí estamos chavalos todavía, gocemos la vida, mi amor. Vea, estamos solteros, ya no tenemos hijos, ahora acá los hijos cuidan a los nietos, ¿verdad? Entonces, y yo pensé que la vida iba a ser así como, wow, qué tremendo, ya no me estoy preocupando como antes, que cuidado se cae el niño, que la comida de la niña, que la escuela, no, ya se fueron a la escuela, ya pasaron lo que pasaron, ya se casaron, allá están. Yo pensé eso. Pero cuando ellos están enfermos, yo lo siento. Cuando ellos están pasando en problemas, yo lo siento. Cuando ellos tienen una necesidad, yo lo siento. ¿Sí o no? Pero yo no sabía eso porque no había llegado ahí. Yo no había llegado allí. Yo no sabía que se sentía ser papá de hijos que ya ahora tienen su propia casa o tienen su propia vida. Yo pensé que no me iba a afectar nada. ¿Cómo no? Todo lo que les pase a ellos me sigue afectando, ¿verdad? O cuando andan en rebeldía o en desobediencia, o cuando andan haciendo cosas que no deben hacer, todo eso duele. Y entonces dice Gálatas 4:19, mire lo que dice Pablo. Aquí seguimos viendo el corazón de Pablo. Mire lo que dice: hijitos míos, esto se lo está diciendo a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo que Pablo está diciendo es: yo sigo sufriendo dolores, porque aunque ya los instruí, les enseñé, los capacité, pero cada vez que ustedes fallan, cada vez que ustedes se equivocan, me traen dolor otra vez. Porque lo que yo quiero es que ustedes sean formados en verdaderos hijos de Dios, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En otras palabras, hasta que esa hermana se aparte del pecado, hasta que ese hermano se aparte del pecado, hasta que ese líder reconozca que se equivocó y vuelva a Cristo. Los pastores tenemos dolores de parto. Yo hablo de los pastores que realmente sufrimos eso. Yo no sé cómo hay alguien que pueda pastorear y no sienta nada, pero no, Señor, yo no puedo tener eso. El dolor cuando un hermano se va de la iglesia, cuando una hermana que después de que uno le exhortó, le habló, la llamó, o cuando uno quiere darle un seguimiento a alguien y le dice: hermana, venga para acá, hablemos, y no quiere. Cuando uno le quiere dar un seguimiento a alguien que está desanimada o desanimado, o cayó en pecado, cayó en una desobediencia, cayó en una rebeldía, y entonces uno como papá, uno quiere acercarse y le dice: hija, ven, vamos a hablar, ven, platiquemos, estoy para aquí para ayudarte. No quiero nada. Wow. Y tal vez esa persona es un tremendo líder, es un tremendo servidor de Dios, es alguien que produce para el reino de Dios, pero está herida, está enojada, está enojado. Y entonces, ¿cómo demuestra su enojo? Rechazo. No, yo no quiero que nadie me hable, yo no quiero que nadie me enseñe. Y entonces ahí está el pastor volviendo a sufrir dolores de parto para seguir formando, enseñándole a esos hijos espirituales que a veces rechazan el consejo, rechazan. Entonces el padre espiritual sufre, y el padre natural también sufre. Los padres sufrimos cuando vemos a nuestros hijos. Número 3, el apóstol Pablo, como padre espiritual, ha venido dando un buen ejemplo. Mire lo que dice el verso 16. En el verso 16 dice: por tanto os ruego que me imitéis. El apóstol Pablo, como padre, él se pone como ejemplo. Allí yo sé que algunos no vamos a poder decir: imítenme, porque
lo más probable no estás dando un buen ejemplo en tu casa, no le estás dando un buen ejemplo a tus hijos, no le estás dando un buen ejemplo a tu esposa, no le estás dando un buen ejemplo a tu familia. Entonces vas a tener que agachar la cabeza porque te va a dar vergüenza oír esta parte de la enseñanza. Porque un buen padre, una buena madre debe dar ejemplo a sus hijos. Eso es lo que se espera. Pero tú le quieres exigir a tus hijos algo que tú no haces. Tú le quieres pedir a tus hijos que tengan algo que tú no tienes. Tú le quieres demandar algo a tus hijos que tú mismo no estás dispuesto a pagar el precio. En el verso 16, por tanto os ruego que me imitéis. Pablo con toda autoridad levanta su cabeza. Pablo no está así como humillado porque, es que los hermanos de Corinto saben el mal ejemplo que yo he dado. No. Pablo levanta su cabeza. Y Pablo dice a los hermanos de Corinto, hermanos, imítenme. Pero ¿por qué está diciendo eso? Porque él ha dado un buen ejemplo. Dos versículos que quiero que leamos. Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Padres que le dicen a sus hijos, hijo, tenés que orar. Y no te ven a ti orar. Hijo, tenés que leer la Biblia. Y no te ven a ti leer la Biblia. Los padres debemos ser un buen ejemplo. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí está Pablo levantando su frente en alto y diciéndole a los hermanos de la iglesia de los filipenses, hermanos, sean imitadores de mí. Miren mi ejemplo, miren mi buen ejemplo en perseverancia, en obediencia, en santidad, en no darse por vencido. Oye, ¿cómo tú quieres que tus hijos no se den por vencidos si te ven a ti que siempre estás ponchado? Siempre estás ponchada. Y tú le quieres dar ánimo a tus hijos. Pero ¿cómo le vas a dar ánimo? ¿Cómo vas a levantar ese ánimo de tus hijos si siempre te ven a ti quejándote de todo? Siempre te oyen una quejadera, todo es queja. Tus hijos no te oyen ser un papá, una mamá agradecida. Gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias porque hoy tengo o gracias porque hoy no tengo. Hermanos, sed imitadores de mí, dice Pablo, y mirad a los que así se conducen. En otras palabras, Pablo dice, no solamente yo tengo un buen ejemplo, hay otros en la iglesia que también están dando buen ejemplo, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. A la misma iglesia de los filipenses, Pablo les dice, léalo conmigo si puede, por favor, Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendiste, ¿qué estás aprendiendo de tu pastor? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué es lo que has aprendido en los años que llevas en esta iglesia, aprendiendo de tus pastores, de los líderes de esta iglesia? Pues yo ni cuenta me daba. ¿Qué estás aprendiendo? En el tiempo que estás aquí, ¿qué has recibido de tus pastores? ¿Qué has recibido? ¿Has recibido un ejemplo? ¿Has recibido palabra? ¿Has recibido fe? ¿Qué has recibido? Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste. ¿Qué es lo que tú oyes de tus pastores? De tu pastor. ¿Qué es lo que tú oyes? ¿Qué tipo de palabra te habla, te enseña,
Y no solamente cuando está aquí arriba, también cuando está abajo. ¿Qué tipo de palabra es la que tú oyes en Él? Y viste en mí lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí. ¿Qué dice? Esto haced. Ahora, si usted busca la perfección en Pablo, no la va a hallar. Y si la busca en mí, menos, hermano. Menos. Pablo no era perfecto. Pedro tampoco. Ningún hombre hay en la tierra perfecto. El único hombre perfecto que pisó este planeta se llama Jesucristo. Él es el único. Si usted quiere buscar alguna mancha en mí o algún defecto, va a encontrar. Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Gracias, Señor. Gracias. Hebreos 13:7. ¿Qué dice? Acordaos de vuestros pastores. ¿De quién debería acordarse? Entonces la Biblia, la palabra de Dios, anima a la iglesia, a los creyentes, a que se acuerden de los pastores. ¿Pero para qué? Mire lo que dice. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces usted debe preguntarse, cuando vienes aquí, ¿vienes a oír la palabra de Jerónimo o vienes a oír la palabra de Dios? Entonces yo no te predico mi palabra, pero te doy un ejemplo. Yo no te predico mi palabra, pero la persona que ves aquí de pie es a mí. Pero te estoy predicando la palabra de Dios. Considerad, oiga, ¿qué es lo que debe considerar la iglesia de sus pastores? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para imitar ¿qué? Imitar su fe. Y creo que eso es algo que lo hemos demostrado en los 29 años que tenemos de pastorear. Hemos demostrado ser hombres y mujeres de fe. Nos hemos lanzado a hacer cosas sin paracaídas. Nos hemos tirado sin paracaídas. Nos vamos a hacer chopocló, pero yo sé que Dios nos va a agarrar, ¿verdad? ¿Ah? Y así nos hemos tirado, nos hemos arriesgado, nos hemos lanzado en fe para hacer proyectos, para meternos a una jarana, a una deuda. Y nos hemos lanzado a hacer cosas. Incluso antes era más, yo antes era más más osado. Yo antes era más osado. Mi esposa me tiene un poquito atado. No me deja ahora. Entonces, y le doy gracias a Dios por eso, porque si no creo que estuviera más estresado. Pero antes era más. No, dale, vamos. Dios va a proveer, Dios. Y entonces, todo lo que usted ve aquí, todo lo que usted ve aquí, ha sido hecho por fe. Todo. Aquí no hemos hecho nada de lo que hemos hecho en este templo o en la aula o todo lo que hay, lo que pertenece a este ministerio. Nada de lo que hay aquí es porque nos sacamos la lotería o porque alguien nos regaló $20,000 o nos regaló $50,000 o qué sé yo. No, Señor. Lo hemos hecho en fe, en Dios, en fe en Dios y el amor del pueblo. ¿Qué te parece? Le da un aplauso al Señor por eso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, si tú has visto que tus pastores son pastores de fe, que se mueven en fe, que le creen a Dios, pues aprende eso, hermano. Con eso que aprenda, creo que ya por lo menos es algo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Número 4. El apóstol Pablo, como padre espiritual, y este punto para mí es muy importante, y le pido a Dios que me ayude a explicarlo bien. El apóstol Pablo, como padre espiritual, sabe que necesita buscar ayuda para sus hijos. Oye bien,
El apóstol Pablo, como padre espiritual, sabe que necesita buscar ayuda para sus hijos, hablando en los Corintios. Mire lo que dice el verso 17 al 19. 17 al 19. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. Entonces Pablo sabe que él no puede ir, Pablo sabe que él no puede llegar, pero tiene que buscar rápido una ayuda. Entonces dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Ok, entonces mire lo que pasa. El apóstol Pablo sabe que hay un problema serio en la iglesia de Corinto y que ahorita él necesita buscar ayuda para que alguien vaya y atienda a esa iglesia. Y entonces Pablo solicita la ayuda de Timoteo, uno de los mejores líderes que Pablo tenía. Lo tuvo que sacar de algún lugar y le dice, bueno, Timoteo, yo te necesito allá en Corinto, ahí hay problemas, ahí hay división, ahí hay pecado, ahí hay robo, ahí hay borrachera, ahí hay adulterio, ahí hay fornicación. Todo eso lo vamos a ver en el resto de la carta. Y entonces Pablo agarra a Timoteo y le dice, yo quiero que tú vayas, porque yo no puedo ir, pero tú me conoces, sabes cómo enseño, sabes cómo hablo, tú sabes cómo atiendo las cosas que yo atiendo, tú ya me conoces. Y entonces Pablo necesita buscar ayuda para sus hijos. Yo quiero aprovechar ese punto para decirle algo a algunos de ustedes. Yo necesito recordarles a algunos de ustedes que tú como papá que estás luchando con tu hijo en la adolescencia, aquellos que tienen a sus niños chiquitos, ahorita no se preocupan. ¿Verdad? Como la hermana que tiene allá a su niño, la otra, las tres mamás que están allá. Ahorita ustedes no se preocupan más que por darle comer, bañarlo, mandarlo a la escuela, los que ya van a la escuela. Pero en esa etapa, y tú sabes, cuando los niños están así, uno dice, ay, no es la hora que crezcan. No andes diciendo esa locura. Mejor decirle al Señor que no crezcan todavía. Ay, no hay las horas que camine. Y cuando camina, ay, no hay las horas que... No, hermano, no sabes lo que estás diciendo. No sabes lo que estás diciendo. Cuando ya los hijos llegan a la adolescencia y comienza la rebeldía, y si usted ha sido uno de esos papás que ha sido un poco, ay, perdónenme la palabra, un poco flojo, de aquellos papás que todo le dan a los hijos, todo le dan, todo le permiten. Aquellos papás que le ponen hasta televisor en su cuarto. Ay, el niño, poner el televisor en su cuarto con cable internet. Ay, Dios mío, mi lindo, solo falta que el diablo aparezca ahí. Sí, porque hay algunos padres que son tan flojos, pero tan flojos, Señor. No entiendo. Y entonces, y tu hijo llega a esa etapa de la rebeldía, que ya no te quiere obedecer, él quiere ir a donde quiere. Él ya no quiere que le pongas límites. Tu hija que tiene 13 años ya quiere novio. Porque todas sus compañeritas tienen novio. Entonces ella quiere también saber qué cosa es tener un novio. Y entonces viene el problema, viene el pleito, viene la cosa. Yo quiero decirte algo. Que cuando tú estás tratando con tus hijos en esa etapa, tú tienes que reconocer que no todas las cosas las vas a poder resolver tú. No todas las cosas las vas a poder resolver tú y que vas a tener que reconocer que necesitas ayuda. El problema que tienen algunos padres es que no buscan ayuda porque les da pena que otras personas se den cuenta del problema que tiene su hijo o su hija. Hay padres que les da pena buscar ayuda espiritual, ayuda psicológica, ¿verdad? Yo creo que no tengo que decirle a usted lo que me pasó a mí con la psicología. Yo era terrible con, no vaya donde un psicólogo, no, los psicólogos son servidores del diablo y todo eso. Sí, el psicólogo que no tiene conocimiento de Dios
sí puede inducir a tus hijos a algo incorrecto. El psicólogo que no tiene conocimiento de Dios, pero hay hombres y mujeres de Dios hoy que Dios ha puesto en las iglesias, que han estudiado esta carrera y que tienen experiencia, pero más que experiencia, tienen conocimiento de la palabra de Dios. La primera vez que yo conocí a la hermana Julieta, la hermana Julieta, en el Hospital Bautista, cuando yo estuve bien mal de mi cerebro y me mandaron a una evaluación psicológica, y ahí conocí a la hermana Julieta. ¡Wow! ¡Qué bendición fue esa sierva para mí, para mi esposa, para mis hijos! La atención que ella me dio. Yo nunca pensé que la psicología realmente de esa manera, con el conocimiento de la palabra, a mí me fue de gran bendición. A mi esposa, para ella y para mí como pareja, fue de gran bendición. Y no solamente una vez fuimos, como matrimonio, y también invitamos a nuestros hijos para llevarlo. Pero claro, hay algunos de ustedes que piensan que su problema conyugal, su problema con su hijo, usted lo va a resolver gritándole, lo va a resolver diciendo que para nada sirve. O usted cree que va a resolver su problema con su hijo diciéndole: si sos la oveja negra de la casa, si por tu culpa la casa está bajo maldición. ¿Usted cree que así va a convencer a su hijo? ¿Usted cree que así usted va a traer bendición a su casa? Ay, no, señor, usted está equivocada. Usted está equivocadísimo, está. Entonces, no se busca ayuda, no se busca consejo, no se busca, como le digo, consejo espiritual, consejo psicológico, no se busca. Los jóvenes necesitan hablar con alguien que los oriente, pero de la manera correcta. El problema es que los jóvenes buscan consejo en los mismos jóvenes. ¿Qué buen consejo le puede dar un joven a otro joven? ¿Qué buen consejo le va a dar un chavalo de 12 años a otro chavalo de 11? No, señor, porque los hijos no quieren hablar con los padres. Y peor si los papás son de aquellos que nunca tienen tiempo para sentarse. Peor todavía si usted es de esos padres o madres que todo su tiempo es el trabajo, y usted no toma tiempo para sentarse con sus hijos, para hablar, preguntarle en esa etapa donde están en la adolescencia. Y de repente estamos ignorando un montón de cosas. Y a veces los hijos, hermano, uno los cree y dice: no, yo no creo que mi hijo sea malo. Yo no creo mi hijo tan buen hijo que es. Mi hija tan linda que es mi hija. Si solo falta que le salgan alas para que sea una ángela, ¿verdad? Un ángel. Y entonces, y de repente usted se da cuenta que tus hijos no son lo que usted pensaba. Yo espero que alguien esté de acuerdo o por lo menos piense lo que estoy diciendo. A veces lo último en darnos cuenta de las cosas que hacen nuestros hijos son los padres. Todo el mundo se da cuenta menos los padres. Entonces nosotros necesitamos buscar ayuda. Y aquí está el apóstol Pablo. Mire, han habido ocasiones donde hay algún líder en la iglesia, donde yo ya lo atendí, ya oré, ya hice lo que tenía que hacer. Y han habido momentos donde yo busco y le doy gracias, por ejemplo, a mi amigo Scott, al misionero. Scott es un tremendo consejero, buenísimo. De hecho, él no es pastor, Scott no es pastor. Él vino como misionero a ayudar a jóvenes aquí. Y ha ayudado a rescatar a muchos jóvenes, pandilleros, drogadictos y todo eso. Y una de las cosas, una de las fuerzas de lo fuerte que tiene Scott es en la consejería. Y entonces, en una ocasión yo le dije: Scott, hermano, si yo tengo algún líder, a alguien que necesite algo, que tal vez yo ya lo atendí y tú puedas, sí, pastor, cuenta conmigo. Creo que a 2 líderes les he dicho, pero se quedan allí, no, tal vez no quieren. Entonces necesitamos buscar ayuda. Estuvimos trayendo aquí a la psicóloga, la hermana Julieta. Estoy tratando de hacer conexión con un matrimonio pastores. Ellos viven en Masaya. Todavía no me he comunicado con ellos para ver cómo trabajan ellos, si vienen aquí, si atienden en su clínica. Ellos son pastores y los dos son psicólogos y atienden.
Entonces la hermana Julieta es de Ciudad Sandino, es bien lejos donde vive ella. Entonces vamos a buscar a otro hermano más cerca, allá en Masaya. Y cuando tengamos la información, pues les vamos a hacer saber a ustedes. Entonces queremos tener herramientas, queremos tener recursos para que usted, hermano, cuando necesite una ayuda psicológica y espiritual para sus hijos o para su matrimonio, usted la pueda encontrar. Entonces el padre espiritual busca ayuda. El padre espiritual sabe que no todo lo sabe él. Yo tengo que darme por vencido a veces y decir, yo ya no sé qué hacer con este hermano, yo ya no sé qué hacer con esta hermana, porque ya le hablé, ya le advertí, ya lo aconsejé, ya me oyó, ya le dije que sea parte del pecado, ya le dije que ese pecado lo va a llevar al infierno, ya le dije que debe consagrarse, ya le dije, ¿qué más le puedo decir? ¿Qué más puedo enseñarle? Solo queda el dolor, como decíamos, el dolor de parto, de seguir hablando y orando por esos hijos espirituales. Y por último, número 5, el apóstol Pablo, como padre espiritual, tiene que corregir. El apóstol Pablo, como padre espiritual, tiene que corregir. Versículo 20 y 21. Algo que se me olvidó hacer mención del punto anterior, y lo dije al comienzo, pero se me olvidó hacerlo, es que muchos andaban envanecidos. Y Pablo usa esa frase en el verso 18 y en el verso 19, que algunos andaban envanecidos. Y lo vuelve a repetir en el verso 19. Y lo que quiere decir el apóstol Pablo, que en la iglesia de Corinto habían muchos hermanos que ya no querían oír a Pablo, ya no querían recibir el consejo de Pablo. Ya ellos creían que ellos sabían mucho y que para qué va a venir Pablo y para qué va a venir Timoteo y para qué va a venir fulano y para qué me van a decir a mí si yo ya sé. Esa gente es arrogante, envanecido, se jactan o creen que ellos lo pueden solucionar todo. Por ejemplo, yo estoy seguro que algunos de ustedes han dicho esto a su esposa o a su esposo. Yo estoy seguro de lo que voy a decir. Algunos de ustedes que han tenido problemas en su matrimonio y tal vez la esposa te dice, amor, hablemos con el pastor para que nos atienda. ¿Que vos estás loca? Esto lo resolvemos nosotros. ¿Para qué se va a ir a dar cuenta el pastor del bochinche que vivimos aquí en la casa? Y yo estoy seguro que algunos de ustedes han querido buscar ayuda, pero tú hablas con tu cónyuge y tu cónyuge te dice no. Nadie debe darse cuenta de lo que nos pasa. Este es un problema que nosotros vamos a resolver. Esto es algo que vos y yo. Y cuidado, se te ocurre hablar, sacar la lengua para irle a decir al pastor, ¿verdad? Y así hay mujeres que están sentenciadas o hombres que están sentenciados, ¿verdad? Entonces, hay gente que de repente está así como dice Pablo, envanecidos, que creen que ellos no necesitan ayuda de nadie. Pero bueno, cada quien entregará sus cuentas. Entonces, número 5, le dije, el apóstol Pablo, como padre espiritual, tiene que corregir. Versículo 20 y 21. Con esto termino. Versos 20 y 21. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Déjame explicarte un poco eso. ¿Quién es el que nos da autoridad a los padres para criar, educar, proveer, ayudar y corregir a los hijos? ¿Quién nos da esa autoridad? Dios nos da esa autoridad. El reino de Dios nos ha dado la autoridad a los padres para que instruyamos a nuestros hijos, para que amemos a nuestros hijos, para que ayudemos a nuestros hijos, para que corrijamos a nuestros hijos. Ok, se la voy a poner aún un poquito más difícil. ¿Quién ha puesto autoridades en cada nación como presidente o alcalde o la gente que está en un lugar de autoridad? ¿Quién ha puesto a esa gente ahí? Correcto. Aunque lo hagan mal, aunque no lo hagan bien, aunque se equivoquen, pero los puso Dios. De igual manera, Dios te dio a ti la autoridad como papá y mamá, aunque tú te equivoques, o tal vez no lo estés haciendo bien, pero Dios te dio la autoridad. Yo espero que me entienda ahí. De igual manera,
Dios ha puesto al pastor, ¿verdad? Dios ha puesto la autoridad en la iglesia. Dios, el poder de Dios, el reino de Dios le ha dado esa capacidad para enseñar, para instruir, para corregir. Pero eso no es solo palabra, porque el reino de Dios no consiste en solo palabra, no, es en poder. Y ese poder hay que usarlo, no solo para enseñar, sino para corregir. No solo para instruir, sino para disciplinar. Esa es parte de la autoridad que el reino de Dios nos ha dado. Y por eso el apóstol Pablo pregunta en el verso 21, ¿qué queréis? A ver, ¿qué quieren? ¿Iré a vosotros con vara? O sea, ¿qué quieren? ¿Quieren que llegue a disciplinarlos? ¿Ustedes quieren que yo llegue a darle su? ¿O con amor y espíritu de mansedumbre? En el capítulo 5 vamos a ver una disciplina que pone Pablo en la iglesia. Lo vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana, el próximo miércoles. Y allí es donde Pablo viene a tomar su autoridad como padre para poner orden en la iglesia, para poner disciplina en la iglesia, para corregir lo que estaba pasando en la iglesia. Pero eso lo vamos a ver hasta la otra semana. Entonces yo termino con esta enseñanza diciéndote lo siguiente. Un padre natural ama a su hijo o a sus hijos, pero debe ser ejemplo, debe enseñarlo, debe instruirlo, debe corregirlo, y aunque tenga que seguir sufriendo. Igual los pastores aquí estamos haciendo el trabajo, ¿verdad? Hay gente que se somete, otros que no. Hay gente que es humilde para oír el consejo, otros que son arrogantes. Hay gente que está dispuesta a buscar ayuda, otros que nunca van a buscar ayuda. Entonces, pero eso va a depender de usted como hijo. Usted me ha escuchado cuántas veces yo le he dicho aquí, hermano, mire, hermano, hermana, antes que se vayan, cuando los cultos terminan regularmente, le he dicho tantas veces, hermano, si usted necesita una atención pastoral, aquí estoy. Aquí está mi esposa, aquí estoy yo. Aquí estamos los pastores, aquí estamos para atenderlo. Hermano, si usted necesita una consejería, una atención, una oración, algo, déjeme su nombre ahí, apúnteme su número y yo lo voy a estar llamando, nos ponemos de acuerdo. El otro día estaba pensando y dije yo, voy a poner un día exclusivo, día de atención del pastor, el día tal. Pero digo, si nadie me busca. Y de repente hay gente que después dice, ay pastor, fíjese que yo tuve en tal problema. Y, pero usted nunca me avisó. Yo no tengo una bolita mágica para saber quién está en problema. Usted no me pidió ayuda, usted no me llamó, usted no me avisó. Y hay gente que luego se enoja con uno. Se enoja porque usted no llegó a verme, usted hubiera visto los problemas que yo tenía. Y lo siento, no soy adivino. Entonces, yo quiero, hermanos, que oremos esta noche para cerrar este culto. Yo quiero pedirles que oremos para que Dios les dé sabiduría a los pastores. Y no solamente hablando por nosotros aquí, sino a todas las iglesias, que Dios le dé sabiduría a los pastores para que cuiden bien el rebaño. Yo sé que no lo he hecho bien, yo lo sé, yo no lo he hecho bien como quisiera hacerlo, como debía hacerlo. Sigo aprendiendo, me sigo equivocando y aquí estoy, yo sigo diciéndole, Señor, enséñame, quiero cuidar, quiero hacer bien mi trabajo, es como papá. Yo como papá quise hacer mi mejor trabajo como papá, pero me equivoqué muchísimas veces. Si no, pregúntenle a mis hijos, a Kenia y a Yera. Me equivoqué con ellos, cometí errores, les di malos ejemplos muchas veces, pero sigo siendo su papá y los amo y yo quiero lo mejor para ellos. Así que vamos a orar para que Dios dé sabiduría a los pastores, que Dios dé sabiduría a los padres y que Dios nos ayude, mis hermanos, para la crianza de nuestros hijos naturales y los hijos espirituales.